Bienvenido al segundo de 3 videos que tratan las transformaciones de sine y cosine. Acabamos de hablar sobre la amplitud y el período. Ahora hablaremos sobre traducciones horizontales y verticales de las funciones seno y coseno. Así que los objetivos son determinar las traducciones horizontales y verticales de una función de sino y cosino, y luego también graficar las funciones de sino y cosino con estos tipos de traducciones. Comencemos hablando sobre traducciones horizontales. La gráfica de f de x, D se traduce horizontalmente. Comparado con el gráfico de f de x, y esta próxima parte puede ser un poco confundente. Dice que la traducción es de unidades a la derecha si de 0. Pero aviso, el formulario es x, de así que, por ejemplo, si estamos mirando igual sino de x, d, porque es menos más d, será correcto de unidades. Segundo, declara que la traducción es el valor absoluto de unidades a la izquierda si d menor que 0. Y si d es negativo, menos d, sería x más d. Así que, otra vez, un poco de confusión, pero si es en forma de, y igual sino de x más d será traducido de unidades a la izquierda. Para y igual sino, esta es una traducción horizontal unidades pi a la derecha. Para y igual cosine, será unidades pi 3 a la izquierda. Ahora permite hablar sobre una traducción vertical. La gráfica de f de x más e se traduce verticalmente en comparación con la gráfica de f de x, y la traducción es c unidades hacia arriba si c es positiva, y la traducción es el valor absoluto de las unidades c abajo si c es negativo. Así que tenemos la ecuación igual sin x más 1. Esto será un cambio vertical de una unidad, versus si tenemos igual cosine x, 1, 2, esto será un cambio vertical hacia abajo una unidad 1, 2. Echemos un vistazo a una animación que ilustra esto. Aquí tenemos el gráfico de igual sin θ, y el cambio de cara o la traducción horizontal que puedes ver aquí donde el gráfico se mueve a la izquierda o a la derecha. De nuevo basado en el valor de d, y el cambio vertical basado en el valor de c. Así que avancemos y echemos un vistazo a un par de ejemplos. De nuevo, recuerde que d me ayudará a encontrar la traducción horizontal o el cambio de fase, y c nos ayudará a encontrar la traducción vertical. Se asume que usted es familiar con lo básico. Se asume que es familiar con el gráfico básico de igual sin θ. Entonces, podemos ver aquí que nuestro valor de d es pi 4, y nuestro valor de c igual más 1. Tenemos dos traducciones aquí. Así que es x, pi 4, otra vez, podemos querer pensar que va a hacer un cambio a la izquierda, pero es realmente correcto unidad pi 4. Y c igual más 1. Así que el cambio vertical está hacia arriba una unidad. Recuerde el centro del gráfico igual sin θ es igual 0, pero si lo cambiamos una unidad, el centro del gráfico estará a lo largo de esta línea horizontal en lugar. Típicamente grafica la función sinusoidal en el intervalo de 0 a 2pi, pero desde que este gráfico se desplaza las unidades pi 4 hacia la derecha. Comenzaremos nuestro gráfico aquí en pi 4, y en lugar de terminar en 2pi, finalizaremos un período aquí a 9 pi 4. De la manera que obtengo esto fue agregado pi 4 a 2pi. Así que vamos a tratar esto como el centro del gráfico. Vamos a comenzarlo aquí y terminarlo aquí por un período completo. Y ahora vamos a usar el patrón para la función senoidal. Recuerda que el próximo paso es dividir esto en 4 partes iguales del video anterior. Así que primero lo dividiremos en la mitad. Esto sería 5 pi 4. Y luego dividir cada uno de estos en la mitad. Esto podría 3 pi 4, y luego dividir esto en medio. Y esto sería 7 pi 4. Así que aviso tenemos 1 pi 4, 3 pi 4, 5 pi 4, y tanto. Bueno, aquí está el centro del gráfico. Recuerde nuestra amplitud es todavía 1, por lo que utilizando estos 4 cuestiones grafaremos el patrón de la función sino.
Recuerda cine comienza en el centro, que en este caso será un desde que cambió una unidad. Luego el próximo cuarto será máximo. De nuevo, nuestra amplitud igual 1, así que subiremos una unidad por primera cuarta y volver a nuestro centro. Otra vez, abajo a nuestro mínimo ahora, que una unidad debajo de nuestra línea central estaría aquí. Y luego volver a 0. Para tener nuestros 5 puntos, podemos hacer un gran gráfico. Y ahora tenemos un gran gráfico sobre un período completo de igual cine. Si necesitamos, podemos continuar este patrón, pero tenemos un gráfico completo en un período. Bueno. Echemos un vistazo a uno más. Aquí tenemos igual menos 1 2 más coseno. Otra vez, a veces ponen la constante c en el frente. A veces está en la espalda. Realmente no importa. En este caso, nuestro c igual menos 1 2, por lo tanto la transformación vertical está abajo 1 2 unidad, y la traducción horizontal, porque es x más pi2, realmente va a dejarse unidades pi2. Bueno. Aquí está el gráfico de nuestra función básica de coseno. Utilizaremos esto para referencia. Primero típicamente gráfico cosine θ de 0 a 2π. Desde que el cambio es dejado unidades pi2, comenzaremos nuestro gráfico en pi2. Como el período es 2π, si comenzamos aquí y salimos de las unidades 2π, estaremos aquí a 3π2. Siguiente dividiremos esto en 4 partes iguales. Y desde el período es 2π dividido por 4 igual pi2 radianos por cada cuarto. Entonces, aquí estaríamos a 0 radianes, aquí estaríamos en pi2. Aquí estaríamos en pi radians, y luego durante 3π2. Así que hemos dividido esto en cuartos. A continuación, el centro de la gráfica ya no será el x-axis desde que tengamos un cambio vertical hacia abajo la mitad de una unidad. Así que nuestro nuevo centro será la línea horizontal igual menos 1 2. Así que vamos a comenzar nuestra función aquí y terminarla aquí. Y esta será nuestra línea central. Ahora utilizaremos el gráfico de igual cosine θ para referencia. Sabemos típicamente la función cosine comienza en un máximo, y hacemos lo mismo, pero nuestro máximo ahora será en pi2. Y si subimos una unidad desde menos 1 2, subiremos a más 1 2. Así que, de nuevo, tomamos lo que es típicamente nuestro primer punto que construimos para un cosine θ, y lo hemos cambiado dejado unidades pi2 y abajo media unidad. El próximo cuarto está en 0 pero ahora estará aquí a menos 1 2 debido al cambio. Entonces comenzamos, bajamos. El próximo cuarto es el mínimo, así que bajaremos otra vez una unidad de menos 1 2 a menos 3 2. Siguiente volveremos a la línea central. La siguiente cuarta. Entonces por fin, terminamos al máximo, en este caso estará aquí a 3π2. Esto es suficiente para hacer un gran gráfico de un ciclo completo de esta función. Y ahí está. Otra vez, estos gráficos parecen muy similares, solamente escalamos nuestro x-axis y y-axis diferentemente, pero el patrón sigue consistente. Vamos a ver la función de los padres, y la función traducida en la calculadora gráfica. Compruebe, asegúrese de que estamos en modo radiano. A continuación estableceremos nuestra ventana de pi a 2π con escalas de pi4. Ya tipé en la función para ahorrar tiempo. Tenemos la función básica de cosine, y luego tenemos nuestra función de cosine dada. Aviso, la función traducida será la función negrita. Y así que el gráfico de luz es nuestro, y es igual a cosine por función traducida, puedes ver que se ha desplazado media una unidad de izquierda unidades. Espero que encontraste este video útil. Gracias por ver.